especialista acá en este sector denominado Mi Doctor. Agradecemos a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y por supuesto el Colegio Médico de Chuquisaca. El día de hoy estaremos hablando acerca de los golpes de cabeza graves o traumatismos craneales graves, TCG, también como se los conoce, y para hablar al respecto está el doctor Engler Candia Velasco, neurocirujano del Hospital Santa Bárbara y del Hospital del Niño acá en la ciudad de Sucre. Él es miembro de la Sociedad Boliviana de Neurocirugía en la filial del Colegio Médico de Chuquisaca. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Doctor, coméntenos, ¿qué es el traumatismo craneal grave? Bueno, creo que ya lo ha definido al inicio. Es un golpe en la cabeza con con una inercia suficiente como para provocar daño dentro del encéfalo, o sea, en el propio cerebro. Esa es la definición de trauma craneoencefálico grave. Y cuando usted recibe estos casos en urgencias, ¿cómo clasifica el traumatismo craneal en términos de gravedad? ¿Hay algunos síntomas que ayuden al diagnóstico? Claro que sí. Tenemos una escala Okay. que se llama escala de coma de Glasgow, que va del 3 al 15. 3 es lo mínimo y 15 es una persona que está totalmente normal y consciente, podríamos llamarlo así, ¿no? Ya cuando valoramos esa escala y encontramos al paciente con un puntaje de 8 o menor, menos de 8 o menos, ya se lo clasifica como trauma craneoencefálico grave. Okay. Ya, y eso nos da para actuar de esa manera, por supuesto, ¿no? Coméntanos, también habíamos visto que en tema de incidencia, accidentes de tránsito en motociclistas, más que todo, son los más frecuentes que tienen este problema del TCG. Depende mucho de la edad, pero sí, Okay. en líneas generales sí hay una alta incidencia de hechos de tránsito y sobre todo en motociclistas de acuerdo a la gravedad. Pero mucho depende de la edad del paciente. En pacientes que tienen una edad, son jóvenes de 20 a 40 años aproximadamente, sí, los hechos de tránsito, sobre todo los accidentes en motocicleta, tienen alto porcentaje de provocar traumas craneoencefálicos graves. Ancianos, sobre todo las caídas en domicilio son los que se reportan con mayor frecuencia, ¿no? Por la inestabilidad que tienen al caminar, etcétera. Y lo mismo en niños caídas en domicilio. Tenemos un serio problema aquí en Sucre, que es una ciudad a medio construir, que deja casas sin barandales, y eso hace que los niños se caigan del segundo piso, el tercer piso, con mucha frecuencia, llegando a trauma craneoencefálico grave inclusive. Pero en líneas generales, así viendo una estadística en general, los jóvenes por hechos de tránsito son los que se llevan el alto porcentaje de estos traumas. ¿Cuál es el tratamiento para este traumatismo? Entre médico y quirúrgico, ¿no? Okay. Todo paciente con trauma craneoencefálico grave ya debe ser internado en terapia intensiva. Y en terapia intensiva se define si el tratamiento va a ser médico, o sea, con medicamento que deshincha al cerebro, porque el cerebro por supuesto que está dañado, o hay que operarlo para ayudar a la preservación de las funciones del cerebro, ¿no? Cuando es quirúrgico, ya nos convocan a los neurocirujanos para que actuemos de esa manera. Mientras sea médico, la parte de neurología clínica y terapia intensiva son los que llevan el tratamiento de estos pacientes. ¿Nos puede explicar algunos de estos procedimientos quirúrgicos, los más comunes que se hacen en estos casos? Claro que sí. Por ejemplo, uno que se realiza con mucha frecuencia es lo que se llama craniectomía descompresiva, y consiste en retirar una porción grande de hueso, una porción bastante importante. Se retira el hueso, ese hueso se lo aloja en el abdomen del paciente, en el tejido celular del abdomen, ya para reutilizarlo posteriormente o recolocarlo posteriormente. Hay una cubierta que tiene el cerebro. Esa cubierta se la abre, se llama duramadre. ¿Para qué? Se la abre la cubierta y se deja sin hueso, para que el cerebro que está hinchado ya tenga espacio hacia afuera para hincharse y no se dematice o se hinche hacia el centro del cerebro, donde hay unas estructuras que son demasiado importantes para la vitalidad, para la vida del paciente. Entonces,
hacemos el tratamiento con medicamento para que deshinche, y esto hasta que el medicamento haga efecto, que pueden pasar 3, 4, 5 días. Esta cirugía es como que salvaría las estructuras de la línea media del cerebro, haciendo que el cerebro tenga un espacio para hincharse hacia afuera, porque no va a haber hueso, por supuesto, no sé si están imaginando, es como sacarle un pedazo de... tenemos una pelota y como sacarle una porción a la pelota para que el bladder que tenga se infla hacia afuera, más o menos así. Esa es la idea, ¿no? Ok. Y otra pregunta que le hacemos, después de estas operaciones, de estas intervenciones que les hace a los pacientes, ¿en qué consiste este monitoreo postoperatorio que ustedes hacen? Como le decía, todo paciente con trauma grave ya tiene que estar en terapia intensiva. O sea, antes de la cirugía ya estaba en terapia intensiva, o ya estaba manejado por emergencias, como si fuera en un ventilador mecánico en emergencia, etcétera, como si emergencia fuera una terapia intensiva antes de entrar a cirugía. Okay. O si tenemos cama en terapia, pasa a terapia intensiva y de ahí pasa a quirófano. Ya, y posteriormente sale de quirófano y reingresa a esa unidad de terapia intensiva, donde el tratamiento que se hace es mantener los signos vitales bastante estables, sobre todo una presión arterial que no disminuya, la presión arterial que no baje. Ya tampoco es permisible una presión muy alta. Hay unos parámetros que utilizamos de la presión arterial, ya evitar las crisis epilépticas, y lo más importante, medicamentos para que el cerebro empiece a deshinchar, porque el cerebro golpeado es un cerebro que está hinchado, que está edematizado. Entonces estos medicamentos hacen que disminuya el edema, la hinchazón del cerebro, ya además de que se puede monitorizar compresión arterial invasiva, que se llama, para estar controlando su presión minuto a minuto, segundo a segundo. Ya electroencefalogramas también se utiliza con mucha frecuencia para ver cómo está ese cerebro, cómo está evolucionando, ya y otras líneas arteriales para los medicamentos, y etcétera, ¿no? Para mantener al paciente muy estable desde sus signos vitales y con medicamentos que ayuden a deshinchar el cerebro. ¿Cuáles son las complicaciones que se podrían presentar en una cirugía? La principal complicación es que hay un resangrado, puede volver a sangrar, o sea, eso muchas veces no podemos saber a qué paciente va a tener un nuevo sangrado, ya, o algo que se llama que las contusiones vayan confluyendo, y lo que se veía en primera instancia, en las primeras horas en la tomografía, luego aparecen múltiples contusiones en otras partes del cerebro que no estaban en la tomografía. O sea, eso es lo más frecuente. ¿Y eso a qué lleva? A que se hinche el cerebro. Esa es la mayor complicación que se puede tener en un paciente con trauma grave, que se hinche el cerebro y que no se pueda deshinchar con los medicamentos. Después vienen las otras, ¿no? Que son las infecciones, que en terapia intensiva pues son bastante frecuentes, no solamente del lugar de la cirugía, que eso es muy, muy raro, pero sí de los pulmones, que los pacientes en terapia se infectan mucho de los pulmones, llegan a neumonía, y una neumonía más un TEC grave pues es un tanto más difícil tratar a estos pacientes. Coméntenos, entendemos que el tema de la tecnología es muy importante a la hora de hacer los diagnósticos, los tratamientos y demás en medicina. Respecto a la tomografía computarizada para el tratamiento de este traumatismo, ¿acá tenemos esta tecnología, acá en Sucre? Sí, tenemos en el Hospital Santa Bárbara, en la Jastambo también hay, en el Hospital San Pedro Claver, en el nuevo hospital que se ha inaugurado, también se tiene tomógrafos. Bueno, esto es una herramienta básica para el diagnóstico de trauma craneoencefálico, ¿no? Sin tomógrafo no podemos hacer un tratamiento adecuado de trauma craneoencefálico. Eso es lo básico. Después tenemos otras alternativas para manejar de mejor manera a los pacientes, por ejemplo un aparato que mide cuánto de edema tiene el cerebro, que se llama medir la presión intracraneal.
Lamentablemente eso sí, no lo tenemos acá. Teníamos una empresa privada, nos prestaba y los pacientes compraban el insumo para hacer funcionar eso, pero es un insumo un tanto caro. Como por el precio no lo utilizábamos mucho, la empresa se llevó pues su equipo y nos dejó sin nada. Esperemos que en un momento se pueda tener el equipo, pero también el insumo, que es lo más importante y que es caro, que por eso no lo estamos utilizando, pero sí en algún momento lo logramos tener. Perfecto. Doctor, y ya para cerrar esta breve conversación, ¿qué recomendaciones le puede dar a nuestra audiencia, a toda la población en relación a este tema de traumatismo, golpes en la cabeza, obviamente, cómo evitarlos y qué hacer de forma inmediata si vemos a alguien con una lesión? Bueno, la principal recomendación, como ya hemos hablado, de que la probabilidad, o mejor, el porcentaje más alto de traumas graves son las personas jóvenes, ya, y sobre todo los hechos de tránsito, y dentro de los hechos de tránsito los más graves serían los motociclistas que no utilizan casco. Pues utilizar casco es imprescindible, es vital, puede salvar la vida. Un casco puede ser la diferencia entre vivir y morir, o vivir y quedar con secuelas luego del trauma craneoencefálico. O sea, eso es fundamental. Casco en motociclista. En los automovilistas, cinturón de seguridad, lo mismo. Un paciente con cinturón de seguridad, la probabilidad de que tenga un trauma craneoencefálico grave disminuye considerablemente solo por el hecho de utilizar cinturón de seguridad. Ahí vemos de que el hecho de tránsito, ¿por qué se llama hecho? Porque es algo prevenible, no se llama accidente de tránsito. Hecho de tránsito porque es algo que se puede prevenir. Ya, ¿y cómo podemos prevenir? Pues teniendo buenas conductas de manejo, por decirle, ya, y utilizando las normas de seguridad si es que sucede el hecho de tránsito que nos puede salvar la vida. En las personas adultas y en los niños, pues creo que la alcaldía tendría que participar en esto y otros más, ¿no? Hacer que las casas sean habitables, totalmente terminadas, ¿no? Habitamos casas donde no están terminadas, no hay barandas, los niños pequeños se caen porque no tienen barandas, ya, y lo mismo los pacientes mayores de la tercera edad, ya los hijos tienen que llevarlos a domicilios donde no haya grada, tiene que ser una superficie plana donde ellos puedan caminar sin ningún problema y evitar las caídas. Las caídas también son otro factor muy importante en los ancianos. Okay. Perfecto, doctor, muchas gracias por esas recomendaciones, por darnos un breve panorama para entender más acerca de pues esta afección exclusivamente que se da en accidentes, en hechos de tránsito, principalmente como lo mencionaba usted, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por estar acá en Mi Doctor. A ustedes, gracias por la invitación. Continuamos con más, Correo del Sur Radio.